tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la 19ª parte de la serie titulada Efesios. Durante esta serie estamos estudiando expositivamente todo aquello que en la Biblia esté vinculado de una manera u otra con los Efesios. Nuestro punto de partida en esta serie ha sido el libro de los Hechos, ya que en este libro encontramos la precuela, la plantación, el desarrollo y la consolidación de la iglesia de Éfeso. Pronto terminaremos nuestro estudio en el libro de los Hechos. Y posteriormente, en una segunda temporada de la serie, nos adentraremos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pasaremos del género de narrativa del libro de los Hechos al género epistolar de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En nuestros estudios anteriores, observamos que el único discurso de Pablo en el libro de los Hechos que está dirigido a una audiencia cristiana es precisamente el que comunicó a los pastores o ancianos de la iglesia de Éfeso en la ciudad de Mileto. Este discurso de Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso puede dividirse en tres secciones. En la primera sección, Pablo habla de su ministerio pasado en los versículos del 18 al 21. En la segunda sección, Pablo habla de su ministerio futuro en los versículos del 22 al 27 y concluye en una tercera sección con una amonestación y una encomienda a los líderes de la iglesia de Éfeso en los versículos del 28 al 35. En la parte anterior de la serie concluimos la primera sección del discurso en la que Pablo habla de su ministerio pasado entre los efesios, y en esta ocasión nos corresponde adentrarnos a la sección intermedia del discurso en la que Pablo habla de su ministerio futuro. Hoy abordaremos los versículos del 22 al 27 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Ese es precisamente el título de este mensaje, el ministerio futuro de Pablo. En su discurso, Pablo pasa de recapitular cómo fue su ministerio pasado a abordar los acontecimientos futuros inminentes que se aproximaban. Tengamos presente que Pablo está solamente de paso en Mileto, la ciudad a la que convocó a los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos, ya que él va camino a Jerusalén, portando la ofrenda que había recaudado para los pobres de la iglesia de dicha ciudad, Jerusalén, que estaban atravesando por una difícil y prolongada hambruna. Leamos nuestro texto base comprendido de 6 versículos en Hechos capítulo 20, versículos del 22 al 27, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Este es el punto número 1, la guía del Espíritu Santo.
En efecto, la guía del Espíritu Santo es un tema predominante a lo largo de todo el libro de los Hechos. Evidentemente, Pablo puede hablar del futuro debido a la dirección del Espíritu Santo en su vida. En el versículo 22 vemos en las palabras de Pablo una mezcla de obligación o constricción divina e incertidumbre humana. Leamos dicho versículo nuevamente. Pablo dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Observen que la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula debido a que se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Esto puede traducirse también como atado por el Espíritu o llevado cautivo por el Espíritu. Pablo continúa diciendo: sin saber lo que allí me espera. Insisto en esto, Pablo experimenta una mezcla o una combinación de obligación o constricción divina e incertidumbre humana. Él va rumbo a Jerusalén atado por el Espíritu Santo sin saber exactamente lo que le acontecerá en dicha ciudad. Irónicamente, el hombre que tiempo atrás buscó encadenar a los cristianos al perseguirlos, ahora está atado por el Espíritu Santo para predicar el evangelio que libera a los cautivos, y al liberar a otros espiritualmente, él terminará literalmente encadenado físicamente por hacerlo. Pablo no tiene realmente una idea exacta de lo que va a suceder. Sin embargo, está convencido de que ir a Jerusalén, cueste lo que cueste, es la voluntad de Dios. En su carta a los romanos, Pablo les pide oración a los creyentes de Roma diciéndoles: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Se refiere a la ofrenda que había recaudado para los pobres. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Recordemos que Pablo soñaba con llevar el evangelio a Roma, la capital del imperio, y posteriormente a España. La península ibérica implicaba lo que Pablo entendía como el confín más occidental del mundo conocido. Por cierto, la respuesta de Dios a la oración de Pablo y de los creyentes en Roma para que el apóstol fuera liberado de los incrédulos en Judea será un rotundo no de parte de Dios. Como ven, Pablo recibió varios no de Dios. No solamente 3 veces en el caso de su aguijón en la carne, sino además en este momento específico de su vida. Pronto Pablo caería en las manos de los incrédulos de Judea. En el versículo 23 de nuestro texto base, Pablo expresa en medio de su incertidumbre humana cuál es su comprensión de las advertencias que el Espíritu Santo le ha dado. El apóstol dice: lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. El sentido de estas palabras es el siguiente: aunque no tengo una idea exacta de lo que me va a acontecer ni cuál será el desenlace de todo esto, sí estoy absolutamente seguro por la revelación del Espíritu Santo de que perderé mi libertad y sufriré aflicciones intensas. Ciertamente Pablo tiene alguna noción de lo que sucederá, no obstante no conoce la secuencia de los acontecimientos ni tampoco cuál será el resultado. Pablo no sabe si morirá o no en Jerusalén. Él no conoce los detalles, pero sí está absolutamente seguro de que se aproxima la temporada más difícil de toda su vida. Es posible que esta información del futuro le haya llegado a Pablo por medio del testimonio de profetas cristianos en el primer siglo y por la revelación directa que él mismo recibió del Espíritu Santo. Por ejemplo, más adelante, en el siguiente capítulo, me refiero al capítulo 21, en su paso por Cesarea Marítima rumbo a Jerusalén, Pablo recibirá la profecía de Agabo, quien incluso al estilo de los profetas del Antiguo Testamento dramatiza la escena dando el mensaje divino. Leamos Hechos capítulo 21 versículos 11 y 12. Agabo vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos. Entonces dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros incluye a Lucas, el narrador del libro de los Hechos.
y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Noten que hasta Lucas se unió al ruego para que Pablo no fuera a Jerusalén. Sin embargo, el apóstol no se dejó disuadir. Esto nos lleva a comprender el siguiente principio. Algunas veces, personas con buenas intenciones podrían pedirnos que no hagamos la voluntad de Dios. Años atrás, cuando Jesús les comunicó a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para atravesar muchos sufrimientos y morir, Pedro se opuso tajantemente a que Jesús padeciera mal alguno. Sin embargo, Jesús de forma contundente le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, o aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Insisto en esto, a veces las buenas intenciones humanas podrían articular la voz de Satanás y no la voluntad de Dios. Pablo escuchó y obedeció la voz de Dios por encima de las voces de los seres humanos, incluso por encima de la voz de su buen amigo Lucas. Pablo estaba determinado a hacer la voluntad de Dios a toda costa. R.C. Sproul dice acertadamente que la vida de Jesús fue una tormenta de controversia. Los apóstoles, al igual que los profetas antes que ellos, difícilmente podían pasar un día sin controversia. Pablo dijo que debatía diariamente en el mercado. Evitar la controversia es evitar a Cristo. Podemos tener paz, pero es una paz servil y carnal, donde la verdad es asesinada en las calles. Si a Jesús lo crucificaron por predicar la verdad, a aquellos que también prediquemos su verdad, por lo menos querrán matarnos. Para Pablo, el hecho de estar espiritualmente atado por el Espíritu Santo le anunciaba y aseguraba que pronto sería también físicamente atado o encadenado en prisiones y que atravesaría muchos sufrimientos. Pablo debe haber reflexionado sobre las similitudes entre su viaje a Jerusalén y el viaje final de Jesús a Jerusalén antes de ser crucificado. Hay momentos cuando nuestras emociones se oponen a lo que sabemos claramente que es la voluntad de Dios. Jesús lo experimentó en el Getsemaní y Pablo lo experimenta en este tiempo. A pesar de sus emociones y sentimientos personales, Pablo estaba dispuesto a morir en Jerusalén si era necesario, si esa era la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has sentido atado por el Espíritu Santo? ¿Has experimentado una fuerte compulsión para hacer la voluntad de Dios, incluso en contra de tus sentimientos y emociones, yendo absolutamente en contra de tu voluntad humana? ¿Has sentido la necesidad irresistible de hacer la voluntad de Dios, incluso yendo en contra de lo que los demás te dicen o opinan? Al punto de sentirte solo con tu decisión, porque nadie más está de acuerdo con que lo hagas. Eso fue lo que Pablo experimentó. Es importante notar que el Espíritu Santo prepara a Pablo para el tiempo extremadamente difícil que le espera, pero nunca le dice que no vaya. Más bien, lo dirige atado, cautivo, rumbo a las prisiones y los sufrimientos que debía atravesar por la causa de Cristo. Generalmente tenemos la perspectiva de que Dios nos respalda cuando sufrimos una prueba, pero también es importante resaltar que Dios puede prepararnos de antemano para las pruebas que se avecinan. Esto nos lleva a comprender que el Espíritu Santo no solo nos sostiene en medio de las pruebas, sino que Él además nos prepara para enfrentarlas cuando éstas se aproximan. Jesús nos garantizó que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también que podemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Las aflicciones vendrán y el Espíritu Santo no solamente nos sostiene en medio de las aflicciones, sino que además nos prepara cuando las aflicciones se están aproximando o avecinando
a nosotros. Charles Swindoll dice pertinentemente que todo lo que está bajo el control de Dios nunca está fuera de control. El panorama que se divisa en el horizonte del futuro podría ser devastador y desolador, pero todo seguirá bajo control, el control de Dios. John Stott expresa sabiamente que aún el sufrimiento permitido está dentro de la órbita del cuidado de Dios. Hay momentos en los que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. La vida de Pablo es testimonio de esto. Por eso el sufrimiento y la fe no son incompatibles. La fe santifica el sufrimiento. No es un sufrimiento sin sentido, sino un sufrimiento para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia. Muchas veces Dios envía y usa de manera intencional aquello que parece negativo para cumplir de forma positiva con su propósito divino. Lo que se le avecinaba a Pablo parecía absolutamente negativo. Prisiones, ataduras, cadenas, una posible sentencia a muerte. Pero Dios tornaría todo esto para el bien de su reino, para el bien de la iglesia, de forma positiva. Esto nos lleva al punto número 2, un propósito que supera la vida. Un propósito que supera la vida. Leamos el versículo 24 de nuestro texto base. Pablo les dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este es el versículo que se ha convertido en el lema de vida de mi esposa desde que ella era muy joven. Y he sido testigo durante 12 años de matrimonio que esta es su realidad de vida. El 11 de marzo del año 2019, el Señor me guió a darle un mensaje a un amigo que estaba a punto de partir a su presencia. Parte de ese mensaje fue el siguiente: tu propósito es superior a tu vida. Tu propósito es superior a tu vida. Es precisamente esto lo que Pablo resalta en este versículo, que es una joya de las Escrituras en el libro de los Hechos. Recordemos que Pablo se entendió a sí mismo como un esclavo de Jesús. Esto significa que más allá de servirle a Cristo, él le pertenecía a Cristo. Si su vida era posesión de Cristo, no tenía sentido ni valor alguno vivir para sí mismo. Es por esto que Pablo dice: considero que mi vida carece de valor para mí mismo. El verdadero valor de su vida estaba en que él la había rendido y entregado por completo a Dios, hasta el punto de morir a sí mismo para que Cristo viviera en él. Por consiguiente, vivir egocéntricamente y egoístamente no era una opción viable en lo absoluto para Pablo. Su vida no era para que él la usara e hiciera con esta lo que él quisiera. Su vida no era para sus propios fines, ni para su comodidad o placer personal. Su vida no era para él mismo, sino para Cristo. De forma personal y directa quiero decirte: tu vida no es para ti mismo, sino para Jesús. Tu vida no es para ti mismo, sino para Jesús. Mi vida no es para mí mismo, sino para Jesús. La corriente de este mundo nos arrastra a pensar que la vida es un fracaso a menos que obtengamos mucho de ella para nosotros mismos. Reconocimiento, fama, diversión, dinero, comodidad, placer, éxito. Sin embargo, lo cierto es que mientras más vivimos para nosotros mismos, mayor es el vacío y la falta de sentido que experimentamos. Quiero volverlo a decir: mientras más vivimos para nosotros mismos, mayor es el vacío y la falta de sentido que experimentamos. Los ídolos terminan por pedirlo todo y no dar nada. Idolatría es todo lo que ponemos antes que Jesús en nuestras vidas. El predicador de Eclesiastés, Salomón, realiza una enorme confesión al expresar lo siguiente:
También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Acaso sientes algo similar a lo que el predicador de Eclesiastés, el Coelet, Salomón, expone aquí? Me refiero a cosas como que tu vida no tiene sentido. Quizá sientes un vacío enorme y hasta has llegado a pensar que nada ha valido la pena realmente. Hoy necesitas abrir tus ojos espirituales y darte cuenta de que esos son exactamente los síntomas de alguien que vive para sí mismo y no para Dios. Lo cierto es que la vida no es nada a menos que la entreguemos por completo a Jesús. La vida comienza una vez que Jesús se convierte en la razón por la que alguien vive. Y cuando Dios es tu razón para vivir, nunca tendrás una razón para rendirte. Cuando Jesús es tu razón para vivir, nunca tendrás una razón suficiente para rendirte. Esa fue la realidad de Pablo. No podía rendirse, aunque lo que se divisara en su horizonte futuro fuera sumamente difícil. En el siglo XIX, James Calvert, un joven misionero pionero entre los caníbales de las islas Fiji, fue llevado junto a sus compañeros de ministerio por el capitán de un barco que trató de disuadirlo para que no pusiera su vida ni la de sus acompañantes en peligro al intentar evangelizar a los nativos salvajes de estas islas Fiji. Al dejarlos en la orilla, antes de retirarse en su barco y alejarse más, el capitán le gritó a Calvert: perderás tu vida y la de quienes te acompañan si vas entre esos salvajes. A lo que Calvert, el misionero joven, respondió: morimos antes de venir aquí. Calvert y sus amigos habían decidido no vivir para sí mismos, sino para Jesús. Habían muerto para ellos mismos, para que Jesús viviera en ellos. Era por eso que la amenaza de ser asesinados y comidos por caníbales salvajes no los frenaba para cumplir con la misión que Dios les había encomendado. Calvert permaneció 18 años en las islas Fiji. Contempló el avance del cristianismo a tal grado que el rey de Fiji entregó su vida a Cristo, renunciando a la poligamia y viviendo una vida coherente con el cristianismo. Sería este mismo rey convertido al cristianismo quien cedería Fiji al Reino Unido. Jesús dijo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Vaya expresión la que gritó Calvert al capitán del barco.
Morimos antes de venir aquí. Qué hermoso sería que todos nosotros pudiéramos articular alguna variación de esta misma frase en nuestro caminar cristiano. Morí antes de empezar a servirle a Dios. Morí antes de empezar a servirles a los demás. Morí antes de iniciar un ministerio. Morí antes de plantar una iglesia. Morí antes de ser misionero. Morí antes de ser evangelista. Morí antes de ser maestro. Morí antes de predicar. Morí antes de ser pastor. En síntesis, lo que hago no se trata de mí, sino de Dios. Si viviera para mí mismo, nada tendría sentido ni razón de ser. Pero al darle mi vida a Jesús, descubro que mi propósito es superior a mi vida. Jesús dijo, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El sentido de las palabras de Jesús es el siguiente: los que viven para sí mismos en este mundo perderán su vida, pero aquellos que no vivan para sí mismos en este mundo, sino para Dios, vivirán eternamente. Volvamos a leer el versículo 24 de nuestro texto base para contemplar varios aspectos importantes. Pablo dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hay por lo menos 3 cosas más que podemos resaltar de este versículo precioso. La primera es que Pablo tenía una meta determinada, por consiguiente, su propósito y sus esfuerzos habían sido definidos por Jesús. Él utiliza la metáfora del atleta que está en medio de la carrera, corriendo con entrega absoluta y dedicación total, orientado a un solo objetivo, la meta, precisamente la meta que Jesús le había fijado. Pablo no quiere abandonar la carrera, aunque se torne difícil, sino terminarla. Aun cuando el final de la carrera implique perder su libertad en Jerusalén e incluso llegar a morir algún día por la causa de Cristo. La segunda cosa que podemos resaltar es que la asignación de Jesús para Pablo puede resumirse en una sola palabra: servicio, la cual también puede traducirse como ministerio. Ciertamente el sentido más puro de ministerio es servicio. El desempeño de Pablo como esclavo de Jesús fue de servicio humilde a Dios y al prójimo. Su trabajo como misionero no fue su propia elección, sino el llamado y la comisión que recibió de Cristo. Pablo fue un instrumento que Jesús pudo usar al máximo, porque éste no consideró su vida valiosa para sí mismo, sino para Cristo Jesús. La tercera cosa que podemos resaltar es que Pablo testificó las buenas noticias de la gracia de Dios. Pablo fue lleno del poder del Espíritu Santo para ser testigo de Jesucristo. Él proclamó el Evangelio de la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, faltas y deudas, la limpieza de nuestra maldad e inmundicia y la salvación y la vida eterna que hemos recibido solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, en la última parte de la segunda sección del discurso de Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso, observamos que el apóstol aborda los siguientes temas: la despedida y la misión cumplida. Ese es el punto número 3 y final, en el cual seré sumamente breve. La despedida y la misión cumplida. Pablo les dice a estos líderes de la iglesia de Éfeso: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios volverá a verme. Noten que el contenido de la predicación de Pablo es el reino de Dios, que fue inaugurado y acercado por Jesús. El mensaje de Pablo es el mismo mensaje de Jesús. Hay una continuidad entre el mensaje de Jesús y el mensaje de Pablo. Y el mensaje del reino de Dios no ha cambiado en 2000 años. Seguimos predicando acerca del reino de Dios.
No sabemos con certeza si Pablo alguna vez volvió a ver a los líderes de la iglesia de Éfeso o no. De lo que sí podemos estar seguros es que este momento tiene el gran peso de una despedida definitiva, del duelo anticipado, de estar totalmente convencido de que no volverá a ver a aquellos que ha amado hasta las lágrimas. Ciertamente, este es un momento sumamente conmovedor. Pablo había evangelizado a estos que un día llegaron a convertirse en líderes de la iglesia de Éfeso. Pablo los había alcanzado para Cristo, los había discipulado, les había llevado a crecer en la palabra de Dios, les enseñó el servicio humilde. Y ahora les está diciendo adiós de una forma definitiva. Pablo concluye esta segunda sección de su discurso diciendo en los versículos 26 y 27, por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Usando un lenguaje que alude al profeta Ezequiel, Pablo se declara inocente de la sangre de todos, dando a entender que como un atalaya o centinela fiel, les proclamó todo lo que Dios quería que ellos supieran. Leamos Ezequiel capítulo 33, versículo 6 para entender mejor esto. Dios dice por medio de su profeta, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Al ver venir la espada del juicio divino, Pablo hizo sonar la trompeta del llamado al arrepentimiento y a creer en Jesús. Pablo no diluyó, no manipuló, no acomodó, no tergiversó, ni distorsionó el mensaje que Jesús le envió a dar. Como esclavo y apóstol o enviado de Jesús, él comunicó la totalidad del mensaje, la totalidad del consejo de Dios, la totalidad del propósito de Dios. Pablo predicó fielmente el evangelio completo a toda costa. Observen que un evangelio incompleto no salva a nadie. Un evangelio tergiversado es un falso evangelio que no salva a nadie. Hay una inmensa responsabilidad en el predicador o maestro, porque lo que está en juego es la eternidad de las personas. Pablo podía entonces, con la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido, seguir atado por el Espíritu Santo su camino a Jerusalén, donde le aguardaban prisiones y sufrimientos por la causa de Cristo. Esta es la conclusión de este mensaje. Todos nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Estamos perdidos sin la guía del Espíritu Santo. También debemos comprender que habrá momentos en los que seremos atados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, aunque ésta sea contraria a nuestros deseos humanos. Asimismo, todos nosotros necesitamos reconocer que nuestro propósito es superior a nuestra vida, que vivir para nosotros mismos es una sentencia al más grande vacío y a la total falta de sentido. Pero vivir para Jesús es la plenitud total. Aun cuando vivir para Jesús involucre sufrir por su causa, padecer por su causa. Amados hermanos,
Pablo entendió sus sufrimientos como su participación en los sufrimientos de Cristo. Entonces, siempre estuvo seguro de que por más intenso que fuera el dolor, este no era en vano, porque estaba sirviendo para que el propósito de Dios fuera cumplido y para la edificación de la iglesia de Cristo. Asimismo, necesitamos desarrollar el sentido de responsabilidad que requiere el hecho de que un día Dios nos pedirá cuentas de la eternidad de las personas. Si éstas se pierden eternamente, aun cuando les hayamos predicado el evangelio completo, entonces seremos inocentes de su sangre. Pero qué horrible sería, amados hermanos, que en el día del juicio Dios nos señale de haber proclamado solamente parcialmente el evangelio. En otras palabras, qué espantoso sería que en el día del juicio Dios nos señale por no haber proclamado todo su propósito, todo su consejo. Y entonces seamos culpables de la condenación eterna de aquellos que escucharon de nosotros un evangelio incompleto, diluido y distorsionado. Si en la iglesia estamos formando consumidores de bienes y servicios religiosos, les aseguro que un día tendremos las manos llenas de sangre, de gente muy entretenida sin experimentar arrepentimiento, de gente muy entretenida sin ser transformados por Dios, de gente muy entretenida en un camino gradual hacia el infierno. Como iglesia debemos formar verdaderos cristianos, gente que empiece desde la autonegación. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Gente que suelte todo lo irrelevante que este mundo ofrece para tomar una cruz. Y gente que sea capaz de decir: voy a seguir a Cristo, aunque eso vaya en contra de mis caprichos humanos. Amados hermanos, ser atado por el Espíritu Santo es la vida en el Espíritu. Es una lucha entre la carne y lo que el Espíritu Santo nos pide. En realidad, ser llevados cautivos por el Espíritu Santo es lo mejor que puede pasarnos. Aunque esto signifique ir en contra de todo lo que sentimos, en contra de lo que nosotros quisiéramos. Pero solo allí está la plenitud de la vida. Tu propósito es superior a tu vida. Cada día recuerdo lo que mi madre me dijo desde que tengo uso de razón. Y no me gusta hablar de mí mismo en lo absoluto. Desde que tengo uso de razón, mi madre me dijo: no estás aquí para ti. Yo te dediqué a Dios. Tú le vas a servir. Desde antes de concebirte, le dije a Dios que si me daba un hijo varón, le iba a servir. Cuando estuviste en mi vientre, imponía mis manos y te entregué a Dios. Mi madre ni siquiera era evangélica, pero buscaba a Dios de corazón. Mis primeros recuerdos de mi madre son estos: Fernando, no estás aquí para ti, estás aquí para Dios.
Estás aquí para servirle. Y no digo esto para fijar la atención sobre mí mismo, sino para hacerles ver que ese es todo el verdadero sentido de la vida. Estamos aquí para Él, no para nosotros. Cueste lo que cueste, conlleve lo que conlleve. En el día del juicio podamos decirle a Dios: aquí están mis manos espirituales, están limpias de la sangre de aquellos que están en el infierno o aquellos que van rumbo a la perdición eterna, porque no viví para mí, sino para ti, porque no prediqué para figurar yo, sino que prediqué tu evangelio. Morí antes de venir aquí. Morí antes de venir aquí. Fue lo que Calvert dijo. Y vio cómo salvajes caníbales entregaron su vida a Cristo, incluyendo el mismo rey de Fiji. Hoy te invito a encontrar el sentido y la razón de vivir. Y cuando Jesús es tu razón de vivir, nunca habrá un motivo suficiente para rendirte. Por eso Pablo dijo: terminaré la carrera, no la voy a abandonar. Hay una enorme nube de testigos viendo cómo corremos esta carrera. Muchos nos antecedieron, y mi ruego es que los que vienen detrás nos hallen fieles, que nuestra fe les ilumine a seguir. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, henos aquí. Anhelamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Queremos vivir en el Espíritu, aun cuando eso signifique que tú nos ates, que tú nos obligues, que tú nos tomes cautivos, Espíritu Santo, rumbo a la voluntad de Dios, en contra de nuestras emociones, sentimientos y deseos, pero cumpliendo con tu propósito. Gracias porque hoy entendemos que nuestro anhelo es solamente vivir para ti, Señor. Estamos aquí para ti, no para nosotros mismos. Señor, ayúdanos a salir del egocentrismo y el egoísmo. Y a no considerar nuestra vida valiosa para nosotros mismos, sino solamente para ti, Señor. Hoy te rendimos nuestras vidas. Hoy te entregamos por completo nuestras vidas. Se trata de ti y no de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esta convicción, a que como Calvert podamos decir ante los desafíos más inmensos: morí antes de venir aquí. Y veamos cómo al morir a nosotros mismos, tú vives en nosotros. Juan dijo: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Pablo lo llevó a otro nivel, implicando que era necesario para Él morir, para que Jesús viviera. También dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias por tu palabra. Que un día, Señor, podamos rendir cuentas de la eternidad de aquellos que tú has puesto en nuestros caminos. Y digamos: Señor, aquí están mis manos espiritualmente, limpias de la sangre de cualquiera que haya sido condenado eternamente, porque no vacilé,
a la hora de predicar todo tu consejo, todo tu propósito, el evangelio completo. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me entrego a ti, Jesús, tal cual soy, tal cual estoy. Transfórmame, cámbiame. Haz de mí un instrumento poderoso en tus manos. Quiero vivir para ti. Dale sentido a mi vida, Jesús. Dale razón a mi existencia. Esto en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.